Ok, vamos a ver entonces los tipos de materia. Está entre ellos la sustancia. Vamos a ver los tipos de sustancia y qué es una sustancia. Entonces, comenzamos con una definición de materia. Como ya saben, materia es todo lo que ocupa un espacio y tiene masa, forma, peso y volumen. Por lo tanto, se puede observar y medir. También se refiere al material, sustancia o producto del que está hecho una cosa. La materia entonces se divide en sustancia y mezcla. En esta clase vamos a ver sustancia y los tipos de sustancia que existen. Entonces tenemos elemento y compuesto como los dos tipos de sustancia. La definición de elemento entonces son aquellas sustancias puras que están hechas de un único tipo de átomos, o sea, cuyas moléculas están compuestas del mismo elemento. Por ejemplo, las moléculas de helio están formadas por átomos de helio. La molécula de oxígeno está formada únicamente por átomos de oxígeno. A esto se denomina elemento y básicamente son los que encontramos en la tabla periódica. Luego tenemos compuesto. Entonces es otro tipo de sustancia. Un compuesto los compuestos son aquellas sustancias puras que están compuestas por repeticiones de una misma molécula, pero formada de dos o más tipos de átomos. Por ejemplo, la molécula del agua H2O y el dióxido de carbono CO2. La molécula del agua está formada por dos tipos de átomos, átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno, siempre la misma proporción, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. El dióxido de carbono CO2 es una molécula la cual está formada o compuesto también formada por molécula de CO2, la cual tiene dos átomos de oxígeno y un átomo de carbono. Acá vemos una representación de los elementos y compuestos. El elemento entonces son elementos que están formados por el mismo tipo de átomos. Elemento hidrógeno formado por átomos de hidrógeno, elemento oxígeno formado por átomos de oxígeno, elemento litio formados únicamente y solamente por ese mismo tipo de átomos de litio. Mientras que el compuesto está formado por varios tipos de elementos, por lo tanto por diferentes tipos de átomos. Si hablamos, por ejemplo, de la molécula de agua, H2O, es un compuesto por lo que está formado por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Y la molécula del metano, CH4, formada por un átomo de carbono y cuatro hidrógenos. Aquí vemos, aquí hay un ejemplo, un ejercicio para determinar las siguientes sustancias, determinarlas, clasificarlas en elemento o compuesto y justificar por qué es un elemento o un compuesto.